Hola, apreciados estudiantes del curso Cálculo Integral, reciban un cordial saludo. Vamos a desarrollar este ejercicio. Este ejercicio está propuesto en la página número 269 del libro Cálculos, volumen 1, segunda edición, autor Tom M. Apóstol. Aquí vamos a verificar en el ejercicio número 6 que está propuesta la integral, y aquí le dice: con el método de integración por partes calcular las siguientes integrales de los ejercicios 1 al 6. Este ejercicio número 6 es un ejercicio muy bonito porque requiere de utilizar otros métodos de integración para poder resolverlo. También se requiere de la fórmula de recurrencia para la función seno y otro tipo de propiedades que ya hemos visto en clase. Entonces, decimos lo siguiente: el método de integración por partes viene estructurado por la siguiente fórmula. Nos dice que la integral de u por db, ¿a qué es igual? A u por b menos la integral de b por du. Entonces, con esta estructura matemática vamos a resolver este ejercicio, pero vamos también a usar otras propiedades de las integrales que se van a mezclar con este ejercicio. Entonces, miremos lo siguiente: tenemos la estructura de una integral que está conformada por un producto de funciones. Tenemos aquí una función algebraica, tenemos aquí una función trigonométrica, tenemos aquí una función trigonométrica con su correspondiente diferencial de x. Entonces, el método de integración por partes es un método en donde se resuelven integrales donde esté de forma en producto. Aquí podemos ver que esto está en forma en producto, entonces vamos a utilizar esto. También vamos a utilizar la palabra hilate para poder resolver el ejercicio. La palabra hilate es una palabra que nos permite a nosotros determinar a quién vamos a definir como u y a quién vamos a definir como b, de acuerdo al orden. Entonces, la palabra hilate nos dice que la i representa las funciones inversas, la l representa las funciones logarítmicas, la a representa las funciones algebraicas, la t representa las funciones trigonométricas y la e representa las funciones exponenciales. Entonces, según este orden, 1, 2, 3, 4, 5, yo voy a definir a la función u. Entonces, como esta integral, tenemos aquí una función algebraica, entonces la función algebraica está ubicada de primero antes que las trigonométricas. Entonces, aquí hay una función trigonométrica multiplicada por otra función trigonométrica. Entonces, en ese caso, yo voy a llamar a u, ¿a quién? A x. ¿Correcto? Y a de b voy a llamar a las dos funciones trigonométricas, al producto de las funciones trigonométricas, que es conformada por la función seno de x por coseno de x con su correspondiente diferencial de x. Entonces nosotros tenemos u por db, ¿cierto? Entonces tenemos que hallar a b y tenemos que hallar a de u. Para hallar a de u vamos a derivar a u con respecto a x. Entonces la derivada de x es igual a 1 con su correspondiente diferencial de x. Entonces, al multiplicar 1 por el correspondiente diferencial de x, nos queda de x. Y aquí necesitamos ahora hallar b. Entonces, si integramos esto acá, tenemos que integrarla a la derecha porque esto es una igualdad, ¿cierto? Entonces, la balanza, tenemos que, lo que pongamos de peso acá, se tiene que poner de peso acá para que se mantenga en equilibrio la balanza. Entonces decimos lo siguiente: la integral de b es igual a b
más una constante, pero esa constante por ahora nos interesa porque si operamos una constante con otra constante que nos dé con la integral de arriba, pues vamos a hallar una sola constante. Eso lo vamos a utilizar al final. Pero esta integral de seno de x por coseno de x la vamos a hacer aquí aparte. Seno de x por coseno de x con su correspondiente diferencial de x. Vamos a hacer por aquí aparte y vamos a utilizar el método de sustitución para resolver esta integral. Entonces nos dice el método de sustitución lo siguiente, que si yo tengo el producto de dos funciones, acá tenemos el producto de la función f de x por g de x con su correspondiente diferencial de x, que es esta estructura que yo tengo acá. Entonces yo voy a definir a una de las dos funciones. Si yo defino con otro tipo de variable, vamos a definir at a f de x. Si yo derivo at con respecto a x, entonces la derivada de esto dice el método de integración por sustitución que la derivada de esto es la función g de x con su correspondiente diferencial de x. Entonces esto sería t', pero también lo podemos llamar de t. La derivada de t con respecto a x nos va a dar g de x. Entonces esto quedaría aquí, la derivada de esto, ¿cierto? La derivada de esto nos va a dar la función g de x. Entonces si nosotros vamos a definir a t como seno de x, la derivada de t con respecto a x, la derivada de seno es coseno de x delta de x. Entonces, acá yo hice a t, pero dt viene siendo esta parte. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos respecto a esto? Pues definimos una nueva integral que se va a llamar la integral de t con su correspondiente diferencial de t, porque donde está coseno de x lo sustituimos por dt. ¿Listo? Entonces, ya teniendo nosotros esto, pues nos queda gratis calcular esta integral. La integral de t es igual a t cuadrado sobre 2 más una constante, ¿correcto? Esta constante la vamos a tener en cuenta al final, no la necesito ahorita, entonces, ¿yo qué hago? Yo la borro. Pero nosotros tenemos que dar esta respuesta en términos de ¿quién? De lo que se hizo la sustitución acá. En este caso sería seno al cuadrado de x sobre 2. ¿Por qué? Porque esto que yo tengo acá es el resultado de lo que yo voy a sustituir como b. ¿Listo? Entonces esta respuesta yo la voy a acomodar acá y vamos a decir lo siguiente, que b es igual a seno cuadrado de x sobre 2. ¿Listo? Entonces esto yo ya no lo necesito, por lo tanto lo borro para continuar con el método de integración por partes, que es este modelo que yo tengo acá. Entonces ya nosotros encontramos b de b, encontramos a de u. Ahora sí procedemos a efectuar esta parte derecha de esta expresión que tenemos acá. Entonces decimos lo siguiente, u, ¿a qué es igual eso? A u por b, que sería x sobre 2, aquí multiplica a u por seno cuadrado de x, menos, vea la fórmula, u por b menos la integral de b, que b es seno cuadrado de x sobre 2 por du. Pero ¿quién es du? Du es delta de x, ¿correcto? Bueno, entonces nosotros ya tenemos aquí parte de nuestra respuesta, pero aquí tenemos que usar otra propiedad. Entonces esto lo podemos bajar aquí igual, x por seno al cuadrado de x sobre 2 menos, entonces póngale peor lo que va a pasar. Vamos a usar esta propiedad. Decimos que si tenemos una constante que multiplica una función
con su respectivo diferencial de x. Si estamos integrando una constante por una función con su correspondiente diferencial de x, podemos sacar la constante e integramos la función. Entonces, esto que está acá, vamos a usarlo acá. ¿Por qué? Por lo siguiente. Decimos que podemos hacer lo siguiente. Un medio que multiplica a la integral de seno cuadrado de x con su correspondiente diferencial de x. ¿Qué dice acá? Al seno cuadrado de x sobre 2 lo vi como un medio que multiplica a seno cuadrado de x. Al momento de usted multiplicar esto con esto me da lo de arriba y esto con esto me da lo de abajo. Por eso yo utilizo la propiedad de que la integral de una constante por la función, saco la constante y dejo la función para integrar, que es lo que estoy haciendo acá. Entonces, esto que yo tengo acá, vamos a usar la famosa fórmula de recurrencia para la función seno, que dice lo siguiente. Dice, si tenemos una función, si tenemos la integral de seno elevado a la n de x con su correspondiente diferencial de x, nos dice la fórmula de recurrencia para la función seno. Debemos hacer lo siguiente. A n le voy a restar 1 sobre n de ¿quién? De la integral de la función seno a la n menos 2 de x con su correspondiente diferencial de x, y eso lo va a restar con coseno de x por seno a la n menos 1 de x sobre 2. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esta fórmula de recurrencia para la función seno, ¿yo qué voy a usar? Como ya tengo esto aquí, yo voy a usar la parte derecha de esta expresión matemática que me permite calcular de manera rápida esta integral que yo tengo acá. Entonces, sería lo siguiente. Esto baja aquí igual seno cuadrado de x sobre 2. Aquí, en este caso, decimos lo siguiente. Decimos menos un medio que va a multiplicar ¿a quién? A la integral, ¿cierto? De seno, aquí dice a la integral, perdón. Entonces, bueno, ¿qué hacemos nosotros aquí ya teniendo esto? Entonces, vamos a bajar esta parte que ya es respuesta, que sería x por seno cuadrado de x sobre 2, menos un medio que multiplica ¿a quién? Entonces, aquí ya no vamos a volver a poner la integral, sino que vamos a poner la parte derecha de esto que se desprende, porque para esto lo está reemplazando. Entonces vamos a poner la parte derecha de esta ecuación que tenemos como fórmula de recurrencia de la función seno. Entonces decimos lo siguiente. Decimos n, donde está la n vamos a sustituirla por 2. ¿Por qué? Porque la integral está elevada al cuadrado. Y aquí la función seno, pues n sería en este caso 2. Entonces decimos lo siguiente. 2 menos 1 sobre 2 de la integral de seno a la n, en este caso n sería 2 menos 2 de x con su correspondiente diferencial de x, menos coseno de x por seno a la n. ¿Pero quién es n? n es 2 menos 1 de x sobre 2. Entonces, este medio multiplica a todo esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos acá nosotros? Hacemos lo siguiente. Esto va aquí igual. Seno al cuadrado de x sobre 2 menos un medio que multiplica. 2 menos 1 sería un medio por acá. Aquí en este caso, ¿qué sería? Decimos lo siguiente. 2 menos 2 nos da 0. Cualquier número elevado a la 0 nos va a dar 1.
Entonces, aquí quedaría 1 por el diferencial de x, que nos va a dar de x, menos, trazamos una línea acá, horizontal, y decimos lo siguiente: coseno de x por seno de ¿quién? 2 menos 1 nos queda 1, entonces decimos que es seno de x sobre 2, ¿correcto? Bueno, luego hacemos lo siguiente: esto va igual acá, x por seno cuadrado de x sobre 2. Aquí, este va a multiplicar a esto que está aquí adentro, pero primero vamos a resolver la integral. Dice menos un medio que multiplica a un medio de ¿quién? La integral de x va a ser x, en este caso acá, por x, menos coseno de x por seno de x sobre 2. ¿Listo? ¿Esto a qué es igual? Esto es igual a lo siguiente: a esta primera parte, x por seno cuadrado de x sobre 2, menos esto por esto por esto. Entonces, menos un medio por un medio nos daría menos un cuarto. Por x, porque todo esto se multiplica. Entonces, los numeradores se multiplican con el numerador y el denominador se multiplica con el denominador. Entonces, aquí nos quedaría x medios. X cuarto, perdón. 2 por 2, 4. Menos por menos nos da más. Entonces, nos daría aquí aquí queda coseno de x por seno de x sobre ¿quién? Sobre 4. Pero como nosotros habíamos integrado ya aquí diciendo que la integral de x es igual a x más una constante de integración, entonces esa constante de integración yo la voy a dejar por aquí. ¿Listo? Entonces, esta sería nuestra respuesta a la integral de ¿quién? De x seno de x coseno de x, que ya la tenemos. Entonces vamos a ilustrar por aquí esa respuesta para hacer la correspondiente verificación. ¿Cómo yo verifico si lo que yo calculé aquí está bien? Pues tengo que derivar la solución. Entonces vamos a escribir primero la solución, la derivamos para confirmar de que el ejercicio está bien realizado. De la siguiente manera. Entonces, ya si no lo necesitamos, decimos que esta integral a qué fue igual. Entonces, x por seno cuadrado de x sobre 2 menos x sobre 4 más coseno de x por seno de x sobre 4 más c. ¿Listo? Bueno, entonces nos queda comprobar esa solución, que la vamos a definir como la función solución con la letra s. Entonces decimos que si s es igual a x por seno cuadrado de x sobre 2 menos x sobre 4 más coseno de x con su correspondiente diferencial de x sobre 4 más c, su derivada. Derivar esto nos tiene que dar como resultado lo que tenemos aquí, x seno de x por coseno de x. Si no nos da eso, el ejercicio está mal realizado. Vamos a derivar la solución y la respuesta a esta derivada nos tiene que dar x seno de x por coseno de x. ¿Listo? Si eso nos da, esta solución quedó bien integrada en el ejercicio. La integral de x seno de x por coseno de x con su correspondiente diferencial de x. Esta respuesta, su derivada nos da nuevamente la función de integración que se calculó ya. Entonces decimos lo siguiente: aquí decimos la integral de s a qué es igual. Aquí tenemos la derivada de quién, de un producto. La derivada de x sería 1
por seno al cuadrado de x. Aquí ponemos el 2, pero como esto es un producto, decimos lo siguiente, más, dejo la primera quieta, ¿cierto? Pero voy a derivar la segunda, ¿correcto? Aquí, esto lo dejo quieto, pero derivo la segunda, pero la segunda está conformada por un seno al cuadrado, entonces yo digo 2x seno de x por la derivada interna, la regla de la cadena. Aquí se nos forma una regla de la cadena. Primero, la regla de la derivada para el producto, que nos dice lo siguiente. La derivada, si tenemos la función f de x por g de x, si vamos nosotros a derivar esta función, decimos, derivamos la primera, ¿cierto? La segunda la dejamos quieta, más dejamos la primera quieta y la segunda sí la derivamos. En este caso estamos derivando la primera, la segunda la dejamos quieta, más dejo la primera quieta, derivo la segunda, como la segunda está como un seno cuadrado de x, entonces bajo el exponente, aquí me da seno de x, pero debo multiplicar. ¿Por qué debo multiplicar? La derivada de seno es coseno, entonces coseno de x, menos, aquí en este caso, pues termina esta primera parte de la derivada de este elemento, que es el cociente de dos funciones, dos funciones acá como producto y una función constante en el denominador. Ya hicimos esta primera parte de este elemento que tenemos acá, ahora vamos a derivar este. La derivada de x es igual a 1, entonces aquí quedaría 1 sobre 4, ¿correcto? Listo. Ahora, más, vamos a derivar este producto. Entonces, lo mismo, aplicamos la derivada de un producto que dice lo siguiente. Aquí esto lo podemos dejar 4 por acá y decimos lo siguiente. La derivada del coseno es menos seno de x. Derivo la primera, ¿correcto? La segunda la dejo, ¿quién? La dejo quieta de x. Ahora, más, dejo la primera quieta que es coseno de x. La derivada de seno es coseno. Entonces aquí quedaría coseno de x más la derivada de c, que es una constante, sería 0. ¿Listo? Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Hacemos lo siguiente. Entonces decimos S' a que es igual. Entonces aquí nos da 2 seno cuadrado de x más 2x seno de x por coseno de x. ¿Correcto? Por este lado, ¿qué podemos hacer? Menos un cuarto. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Esto por esto, ¿cuánto nos da? Nos da menos seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x ¿sobre quién? Sobre 4. El 0 no lo colocamos porque pues esto aquí no nos afecta en nada, entonces pues ya esto no es nada aquí, no es necesario ponerlo nuevamente. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros aquí para poder nosotros operar estos tres elementos? Entonces decimos lo siguiente, aquí es menos un cuarto. Tenemos que buscar de que esta estructura quede igual con un mismo denominador para sumar los numeradores y mirar qué se nos puede simplificar, qué se nos puede anular y poder encontrar la respuesta que queremos. Entonces decimos lo siguiente, S' a que es igual. Tenemos que S' es igual. Entonces multiplicamos toda la expresión por 2 abajo y por 2 arriba para que nos quede lo que necesitamos. Entonces aquí sería seno cuadrado, 2 seno cuadrado de x, más 2 por 2 sería 4x seno de x por coseno de x, sobre 2 por 2 fue 4,
¿correcto? Porque se multiplicó abajo y arriba. Recuerda que si yo tengo una balanza, lo que le pongo acá, tengo que ponerla aquí para que se me mantenga y no se altere nada. Entonces yo multipliqué abajo y arriba por 2. Entonces si multiplico arriba sería 2 seno al cuadrado de x más 2 que multiplica 2 sería 4x por seno de x, coseno de x, y abajo 2 por 2 sería 4. Este 1 entra aquí, sería menos 1, y aquí se prolonga ¿quién? La línea horizontal, más, entonces en este caso sería menos seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Este 4 dejémoslo más centrado por aquí. ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué vamos a poder reducir para que podamos llegar a la respuesta. Decimos lo siguiente: S' a que es igual. Entonces tenemos aquí 2 seno al cuadrado de x y le resto 1, entonces me quedaría seno al cuadrado de x. Esto yo lo puedo asociar con esto que me da aquí de respuesta, y digo más coseno al cuadrado de x, ¿correcto? Luego, este 1 yo lo puedo asociar por acá y digo lo siguiente: esta parte la pongo acá, más 4x seno de x por coseno de x sobre 4, aquí en el centro. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos podemos dar cuenta aquí? Vamos a usar la identidad pitagórica que nos dice lo siguiente: si yo tengo seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, esto es igual a 1. Entonces, esta parte que tenemos aquí se nos va a convertir en 1, ¿cierto? Menos este 1 más 4x seno de x coseno de x sobre 4, ¿correcto? Entonces, para no seguir escribiendo ahí porque ya no me alcanza el tablero, ¿qué debo hacer? Pues sencillamente 1 menos 1 nos da 0 por aquí, ¿correcto? Entonces, esto nos dio 0. ¿Qué nos queda? 4x seno de x por coseno de x sobre 4. Entonces, finalmente esto se simplifica con esto y nos quedaría como respuesta x seno de x por coseno de x, que es nuestra función a integrar. Por lo tanto, el ejercicio quedó bien resuelto al momento de integrar. ¿Listo?